Mis hermanos, es un gozo poder estar con ustedes nuevamente. Tenía un tiempo de no traer el mensaje de la palabra de Dios y me gozo grandemente poder estar hoy con ustedes. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza hermosa. Pero yo quiero decirles que esta alabanza que hemos tenido, si ustedes han puesto ahí su corazón, pues son tremendas. Cada canto, cada frase. Me gustaba, tomé una frase que decía que dedicaré mi vida a alabar las maravillas del amor de Dios. Y yo quiero tomar esa frase para mi sermón, en el sentido de que con este sermón yo quiero alabar las maravillas del amor de Dios, de la soberanía de Dios, de la verdad de Dios, de la justicia de Dios, de la bondad de Dios, de la paciencia, de su gracia, de su riqueza, de su fidelidad. Gracias a Dios por ese Salmo 24. Palabra de Dios que nos dice claramente quién es el Rey de Gloria. El Señor, fuerte y poderoso. Ese Señor es tu Señor y mi Señor. Ese Señor es Jesucristo. Ese Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Ese Señor es Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, pagó por ellos para perdonarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna y, como cantamos también, para que un día tú y yo podamos estar en su presencia sin pecado. Amén. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, vengo muy gozoso. Se me hacía tarde para este domingo y mi esposa lo sabe. Ya quería estar aquí, ya quería estar compartiendo y así es. El primer bendecido es uno mismo, el predicador. Yo me he pasado por esta palabra primeramente y he sido confrontado realmente. Sí les anticipo que es una palabra confrontadora la que vamos a tener hoy, pero Dios dará la gracia. Así es que, mis hermanos amados por el Señor, es una frase que menciona algunos de los apóstoles, no recuerdo quién exactamente, pero leyendo después de tantos años y años, recuerdo que uno de los apóstoles así se dirigía a los hermanos: hermanos amados por el Señor. Y así quiero dirigirme a ustedes, mis hermanos amados por el Señor. Los ama su Señor. Y me gozo en recordarles cada verdad de la Escritura. Yo quiero decirles que vengo de parte de Dios y delante de Dios a dar el testimonio de Dios de su palabra. Vamos a abrir las Escrituras, las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Y en ella Dios ha dejado su testimonio. Y yo he orado y me he puesto en manos de Dios y me he sometido y me he rendido y le he dicho: Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo para ir a la iglesia y anunciarles tu testimonio que se manifiesta en este pasaje que vamos a ver en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 12. Y también espero que pasen muchas cosas en esta reunión, como sucedió en el primer servicio. Y así debe ser. El cristiano debe estar siempre expectante, porque nuestro Dios siempre nos está sorprendiendo, asombrando, ¿no es cierto? Tenemos un canto hermoso aquí en Gracia Soberana, ¿verdad? Que no dejamos de sorprendernos, de admirarnos de nuestro Dios, porque es un Dios vivo, un Dios que constantemente se está manifestando, se está acercando a nuestras vidas, está interviniendo en nuestras circunstancias, en nuestro ambiente, y es nuestro Dios que nos ama, y es nuestro Dios que tiene cosas preparadas buenas, como dice su palabra. Los planes que Él tiene para nosotros, sus hijos, son planes buenos, planes de bienestar, para darnos un futuro lleno de esperanza. El Señor Jesús preguntaba muchas veces a la multitud: ¿cómo leéis?
era una expresión, otra, ¿no habéis leído? Y yo te hago las mismas preguntas. ¿Cómo leen? Porque basta venir a la Biblia y leer un poco la palabra de Dios para ser bendecidos, para recibir gozo, aliento, ánimo, para cerrarla en un sentido y decirle, Señor, ya no puedo más con la bendición. Y me quedo ahí pensando, meditando, reflexionando, orando en base a eso y dando gracias. La vida cristiana, como lo vamos a ver, no es una vida de pesadumbre, de tristeza. Les decía en el primer servicio que a mis discípulos hace muchos años les decía que hay cristianos como el Pípila, este personaje histórico de México, de nosotros, ¿verdad? Es decir, que traen una loza así. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Pues bien. Pues ya sabes, hay que congregarte y hay que leer y que orar y que tienes que dar unas monedas en un sobre ahí a la iglesia y todo te pesa, todo te carga, todo es difícil, todo es un problema. Mucho sufrimiento y dolor y que las pruebas, y aprendí una palabra, que las tribulaciones. Y todo eso es como un peso. Esa no es la vida cristiana. Estamos dando una impresión equivocada de Dios, el Señor y de la vida cristiana, porque la vida cristiana es un fruto de la salvación que obró Cristo Jesús en la cruz del Calvario, muriendo después de recibir el juicio y el castigo que merecíamos por nuestros pecados, siendo sepultado y resucitando al tercer día glorioso y victorioso. Y ese Cristo mora en nosotros. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y estoy crucificado juntamente con Él. Así es, mis hermanos, gloria a Dios por eso, tener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, compartirla como lo vamos a ver hoy. Debemos de compartir, de celebrar. Pero antes de llegar a la celebración tenemos que hablar de algunas cosas primeramente. Y yo quisiera que en esto que les digo, que quiero que pasen muchas cosas, porque un predicador tiene expectativas. Yo como predicador esta tarde tengo expectativas primero de haber buscado a Dios y saber qué quiere Dios, su voluntad, el mensaje y lo que Él quiere, que ese testimonio que quiere que comparta. Pero tengo expectativas de que pasen cosas, de que sucedan cosas, de que haya respuesta de ustedes al Señor. Y recuerdo los caminantes de Emaús, seguidores de Cristo, que recordarás que se decían uno a otro cuando se sentaron ahí con Jesús y Él les abrió las Escrituras y se decían uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos abrían las Escrituras? Mis hermanos, ¿cómo está tu corazón cuando abres la Biblia en la mañana para leer la palabra de Dios, la palabra viva de Dios? Tenemos el privilegio de tenerla escrita, bellamente encuadernada, papel de una manera, de una calidad, impresiones, piel, no piel, rústica, y luego en nuestros dispositivos ya versiones. Puedes tener 20, 30 versiones de la Escritura, audiobiblia. Y como lo vamos a ver con el pueblo de Israel, ellos menospreciaron a su Dios Redentor, Salvador, menospreciaron su mensaje, su palabra, rechazaron a sus mensajeros, a los profetas de Dios que les decía, están mal, están en rebelión, están en desobediencia, están en incredulidad, están en idolatría, están en inmoralidad, arrepiéntanse si no va a venir juicio, y no les creyeron y no hubo más remedio. Y entonces llegó en el año 586. Quiero decirles que
el ejército de los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén, el templo, la ciudad, su muralla que rodeaba y protegía de depredadores, de fieras, de pueblos enemigos, fue derribada. Una muralla de 4.5 kilómetros, 2.8 millas, con más de 10 puertas, todas quemadas. Luego fueron llevados cautivos a Babilonia, 800, 900 kilómetros, imagínate, caminando en el desierto con poco o casi nada de alimentos, agua, un cansancio ante el sol incandescente. Seguramente muchos no llegaron, murieron en el camino, otros llegaron medios muertos, en fin. Y estuvieron 70 años sin Dios y sin la ley de Dios. Finalmente Dios había puesto claramente el término de ese cautiverio, 70 años. Y curiosamente el ejército babilonio fue destruido por los persas. Cuando era rey Ciro el Grande, rey de Persia. Esto sucedió ya en el año 538 a.C. Y entonces un rey pagano, no cristiano, y ahí es donde quiero llamar su atención y irlos atrayendo a la Escritura, porque siempre cuando tú vienes y participas de la predicación aprendes a leer, aprendes a estudiar, porque el predicador te está guiando y te está enseñando, y yo quiero estar haciendo ese énfasis. Era pagano, Ciro, y Dios, ahí está la soberanía, Dios está en control, y Dios movió su corazón para que diera un edicto de que todos esos judíos que tenían ahí tantos años regresaran a su ciudad, Jerusalén, y reconstruyeran el templo, imagínate. Y no solamente ellos, pero también todos los tesoros del templo, los utensilios sagrados para todas las ceremonias sacerdotales, todo había sido inventariado, todo regresó. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios está presente, Dios es fiel a su pacto, a sus promesas, a su pueblo, a sus hijos. Todo esto que yo estoy hablando de Dios, lo aprendí de la Biblia. Alguien me ha dicho muchas veces, oye, ¿tú no sabes hablar algo que no sea de la Biblia? Y la verdad no, estoy bien aburrido. No conozco de fútbol, casi ningún deporte, no conozco de política. Entonces, lo que yo hablo es la Biblia. Entonces, ahora no regresaron, así como no fue un regreso masivo, porque había mucha gente, miles, y fueron regresando por grupos, y el primer grupo fue liderado por Zorobabel, y finalmente llegaron a Jerusalén y se ponen a trabajar, y él restaura el templo, pero no lo completa, no lo termina. Pasan 80 años para que venga otro grupo liderado por Esdras, sacerdote y escriba, y llega a Jerusalén, termina la reconstrucción del templo del Señor, pero también restablece la adoración pública de su pueblo, y el pueblo empieza a adorar. Y finalmente llega otro grupo, no puedo decir que era el último, posiblemente llegan más grupos, pero llega otro grupo liderado por Nehemías, que es el tema que hoy nos toca tratar, y él viene con una tarea, un enfoque muy particular de restaurar la muralla, que significaba muchas cosas aparte de la seguridad. Como he mencionado, todas las ciudades antiguas eran amuralladas, para protegerse de fieras, depredadores, pueblos enemigos y tal. Y entonces también restablecer la infraestructura de Jerusalén y la vida moral.
Esa era la labor, el enfoque de Nehemías. Así es que imagínense. Y les decía que quiero que pasen muchas cosas, porque yo no sé en dónde estás. Si hay alguien aquí que se encuentra en la primera parte de Job 42:5, de oídas te había oído. Hay creyentes con muchos años y todavía están allí, de oídas te había oído, tienen conocimiento de Dios, se congregan, ya pasaron por membresía, por grupos. Sin embargo, su conocimiento de Dios es de oídas, no es profundo, no caminan en comunión diaria, en una relación íntima con ese Dios vivo y verdadero, todopoderoso, que te redimió, te salvó, te dio el derecho de ser hijo y que le puedes llamar por su espíritu, Abba, Padre. Imagínate que al final de este sermón puedas pasar a la segunda parte de ese versículo de Job 42:5. Mas ahora mis ojos te ven. Porque lo que tú vas a escuchar en esta predicación es la revelación de Dios, el testimonio de Dios. Dios no se ha dejado de su testimonio en ninguna época. Y la palabra de Dios es la única fuente del conocimiento y revelación de Dios, de su voluntad. Y se revela a Dios y se da a conocer porque Él anhela y desea eso, darse a conocer y más al mundo, pero más a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, a ti, en lo personal. Y que puedas decir, mas ahora mis ojos lo ven. Ha sido increíble lo que he aprendido de este Dios que ha dejado un testimonio aquí. No tengo todo el tiempo del mundo para explicarles tantas cosas, tanto detalle. Les estoy dando ahorita un contexto histórico general. Quiero ya llegar al contexto particular en sí del inicio del libro de Nehemías, para que fueran viendo, y lo voy a hacer así a ojo de abuelo de pájaro, como se dice, porque no me puedo detener aunque quisiera. Soy un maestro y me gusta detallar y hablar y ampliar y así, pero no lo puedo hacer. Así es que cuando llegó, bueno, para esto, el capítulo 1 de Nehemías dice que Nehemías recibe un mensaje de su hermano Ananí que venía de Jerusalén, ahí donde estaba Nehemías, en Susa, y ahí estaba el rey Artajerjes I, rey de Persia, y entonces le dice su hermano que Jerusalén está destruida, en afrenta, gran mal, en dificultades, terrible. Aparte Jerusalén, imagínate, destruida, y era la ciudad que Dios había escogido para hacer ahí morar su nombre. Estaba dando mal testimonio Jerusalén y su pueblo. ¿A quién le duele? A veces no nos duele a nosotros manchar el testimonio de Dios, como sus hijos, como iglesia. No cuido mi vida, mi santidad, mi obediencia, mi entrega, mi comunión, mi alimentación de la palabra. Ya a Nehemías sí le importó. Cuando recibió este reporte, cae sentado, hace duelo, ayuno, oración por varios días, confesando el pecado del pueblo, pero también el suyo propio y el de su familia. Yo y mi familia hemos pecado y hemos hecho perversamente. Me llamó la atención. Es una palabra muy fuerte. ¿Alguna vez habremos confesado así: Señor, perdóname porque he obrado perversamente? ¡Wow! Mis hermanos, muchas veces pensamos que estamos muy bien porque no cometemos pecados mortales, pecados grandes, no hemos matado, ya sabes, todas esas cosas. Estoy bien. Isaías, ante la presencia de Dios, dijo: ay de mí que soy hombre muerto, de labios inmundos.
Cuando venimos a Dios, nos acercamos a Él, nos acercamos a su palabra, Dios nos muestra, porque la Biblia es un reflejo, es un espejo que refleja nuestro corazón, nuestra condición. O como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí malos pensamientos y caminos equivocados. Someternos al escrutinio de Dios, al examen de Dios, porque nosotros somos bien benévolos. No, ya me examiné y estoy bien, increíble. Y empezamos, estoy mejor que mi hermano, mi hermana, que yo sé que no leen, que esto y tienen más años, y te estás comparando y tu estándar son tus hermanos, no el Señor. ¿Se dan cuenta? Así es que yo tengo una propuesta en este sermón, y es que cada uno de ustedes pueda conocer el origen de la naturaleza del gozo. Aunque voy a hacer una exégesis del pasaje de Nehemías 8 del 1 al 12, mi sermón no es un estudio del capítulo 8, pero hablé con los líderes y les dije, hay tantas cosas importantes y ricas y valiosas que quisiera mencionar algo, lo cual voy a hacer, pero en sí la predicación es la virtud que me toca a mí, que es la que está ahí, es la virtud del gozo, el gozo, ¿sí? La alegría que fortalece. Y el texto base serán nomás los versículos 8 al 10. Así es que quiero hablar con ustedes de qué es el gozo verdadero versus la felicidad, cómo se obtiene, cómo se conserva, cómo se pierde, se puede volver a ganar ese gozo, ¿sí? El impacto que puede tener en mi vida ese gozo y en los que me rodean. Y todo lo encontramos en esta narrativa del capítulo 8 del libro de Nehemías. Así es que yo quiero que lo interpretemos juntos y aprendamos, y esto lo vamos a ver en el pasaje. Esdras, Nehemías, los levitas interpretaron la ley de Dios al pueblo y les enseñaron para que hiciera sentido y pudieran entender mejor lo que se leía. Así es que gracias a Dios por esos hombres dones, y ahorita lo vamos a ver un poquito adelante, no me quiero adelantar, de esos hombres dones que Dios ha dado a su iglesia a fin de perfeccionar a la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, porque son hombres puestos por Dios con dones que nos van a ayudar a interpretar, a darle sentido a la Escritura y poder entender, porque lo que vamos a ver ahorita es que si no entendemos la palabra, no va a pasar nada en nuestras vidas, no va a haber fruto. La Biblia no es un amuleto, no es mágica, ¿sí? Hay creyentes que se duermen así con la Biblia, ¿sí? A ver si en la mañana amanecen más santos, ¿sí? O amanecen con la palabra en la cabeza, es decir, pues sí, va a estar ya la Biblia movida y la van a tener en la cabeza, pero no adentro, ¿sí? Así no es. Tenemos que entender la palabra. Tenemos que saber oír a Dios para que nos bendiga, para que nos alimente, para que seamos transformados, cambiados, crezcamos, maduremos a la Cristo semejanza, que es la voluntad de Dios, que seamos cada vez más como Cristo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí, gracias a Dios por todo lo que estás oyendo. Yo me gozo, porque quiero que estés oyendo esto y diga, oye, pues como que no lo había pensado así, no lo había visto. La verdad es que ando un poco perdido, ando con mis pensamientos muy en este mundo, en esta vida, muy en lo mío, muy en lo personal, que si tengo trabajo, que si tengo dinero, que si voy a vacacionar, que si esto, que si aquello, y todo tiene que ver conmigo nada más y con esta vida.
cuando hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, dice Pedro, no fuimos rescatados con oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué glorioso! Tu vida es muy valiosa. Ahí tendríamos motivos para confesar: Señor, perdóname, porque habiendo redimido mi vida con la sangre preciosa de Cristo y habiéndola comprado y habiéndome salvado y habiéndome dado la esperanza de la vida eterna y habiéndome dado una vida nueva en Cristo, estoy viviendo para mí egoístamente, para este mundo y para mis cosas, y todos mis problemas tienen que ver conmigo y con esta vida. Perdóname. Dios nos creó para adorarlo, pero para adorarlo tenemos que nacer de nuevo. Y nacemos de nuevo escuchando el Evangelio de Jesucristo. Así es que, mis hermanos, mi propósito no es estudiar tanto el capítulo 8, pero luego enfatizar la verdad de la virtud que hoy nos toca. Entonces, les decía que Nehemías se puso a orar y evidentemente en esa oración Dios le reveló su voluntad, su plan, su propósito. Le impresionó, le impactó y se va a ver al rey y le externa esa necesidad y esos propósitos. Y nuevamente quiero que vean a Dios, o sea, no dice ahí nada de que Dios es soberano y esto y lo otro, pero ahí está Dios. Dios movió a este rey Artajerjes, así como había movido al otro rey Ciro, ambos paganos. Dios los movió, Dios movió su corazón, Dios puso el deseo y muchas cosas más. Así que, ¿qué creen? Que todas las peticiones que Nehemías presentó para hacer la obra de Dios en Jerusalén fueron concedidas. Todas. Así es que Nehemías llegó a Jerusalén con recursos. No solamente le dio permiso el rey de ir, sino que lo envió, y lo envió como gobernador. Y con todo lo necesario. Así es que llegó a ir y junto al pueblo y les comunicó el plan, el propósito. Y respondieron todos como un solo hombre y se ponen a trabajar en la reconstrucción de esa muralla, 4.5 kilómetros alrededor de toda la ciudad. Capítulo 3 de Nehemías. Capítulo 4 empieza la oposición. Siempre habrá oposición para la obra de Dios. Se levanta una obra de Dios y se levanta una obra del diablo. Y hubo oposición con Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe y muchos seguidores de ellos. Una fuerte y violenta, agresiva oposición. Capítulo 4. Me hubiera gustado poder decirles que leyeran los capítulos del 1 al 7 para que tuvieran el contexto, estuvieran familiarizados, pero así rápidamente se los estoy narrando. Luego llega el capítulo 5 muy triste, porque en el capítulo 5 ves la abolición de la usura. Los mismos hermanos judíos habían prestado a sus hermanos con elevados intereses, quitando a propiedades, tierras, ganado y hasta sus hijos y demás. Se entera Nehemías y se rasga las vestiduras. Dice, ¿cómo es posible? ¿Entre hermanos? Así es que van a devolver todo lo que tomaron. Y los hace devolver todo lo que tomaron. Capítulo 6 se recrudece otra vez la oposición contra ellos para no continuar la obra de Dios. Siempre tendremos, y ya sabes a quién, un opositor de la obra de Dios para que no avance, ya sea en lo personal, en mi vida cristiana, como iglesia, etc. Capítulo 7
Nehemías busca en los registros, los linajes, las genealogías para registrar sus nombres y establecerlos ya como pueblo. Así que todo esto ha pasado, mis hermanos, y estoy haciendo así muy breve, pero en todo esto está la gracia de Dios, la mano de Dios, la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, la paciencia, la fidelidad de Dios por su pueblo, porque se había cumplido el plazo y ahora Dios estaba interviniendo para que Jerusalén, la ciudad que Dios había elegido para poner ahí su nombre, se restaurara y Dios volviera a ser glorificado. ¿Qué dice Jesucristo en el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. Dios quiere que santifiquemos el nombre de Dios, que lo levantemos del piso donde el mundo lo ha puesto y Satanás, con nuestras vidas santas de obediencia, de comunión, caminando con el Señor. Así es que vamos a ir a nuestro primer punto, pero quiero decirles que hoy nos vamos a enfocar en esta virtud del gozo. Y este pasaje, mis hermanos, nos muestra cómo la palabra de Dios puede transformar el corazón del pueblo y revelarnos la importancia del gozo como virtud espiritual. Yo no sé cómo ves tú el gozo. A veces lo comparamos o lo ponemos como sinónimo de felicidad. No hay lugar, para nada tiene que ver el gozo con la felicidad, para nada. Y más adelante voy a establecer las diferencias. Fíjate lo que acabo de decir. ¿Sí? La importancia es el gozo, es una virtud espiritual. La vida cristiana no está destinada a ser un camino de pesadez, de tristeza, sino de alegría y satisfacción en el Señor. No bendecimos a nadie de nuestros hermanos, ni a nadie que nos rodea. No los atraemos a Cristo y a la salvación. No glorificamos a Dios cuando vivimos en llanto, en queja diaria. No tengo esto, no tengo lo otro, está muy caro, quisiera tener, no lo tengo, lo perdí, esto y aquello. Esa actitud no bendice y no trae gloria a Dios, y tenemos que salir de ella, como lo vamos a ver hoy. El pueblo de Israel, como lo vamos a ver, estaba reunido y estaban contrictos por su pecado, tristes, llorando, porque estaban oyendo la palabra de Dios después de 70 años. Y como les digo, nosotros la tenemos aquí. ¿Cuántas Biblias tenemos en nuestra casa? El dispositivo, las aplicaciones de Biblias. Y les decía una frase que me la preguntaron luego al final, de un pastor amigo mío de Gracia Soberana de Ciudad Juárez que vino a predicar. Ciudad Juárez, para los que no conocen, es un desierto, nomás les faltan los camellos. Es un desierto. Y él, cuando viene aquí, se asombra de Guadalajara. Dice, wow, o sea, qué árboles, qué colores, qué plantas, qué flores, qué aromas. A ver, aquí vamos caminando, tómame una foto con el árbol, imagínate. Y tú y yo, muchos somos de aquí o vivimos aquí hace muchos años y pasamos, ¿verdad?, por las plantas esas tan hermosas ahí de la Avenida de las Rosas, por decir algo. Tenemos un parque hermoso, metropolitano, lleno de vegetación, las diferentes plantas, árboles, tipos de hojas, aromas, colores, y cada quien en sus cosas, su trabajo. Señor, gracias por esta ciudad. Y mira que no soy chiva ni de Guadalajara, pero tengo más de 40 años viviendo. Entonces,
Señor, gracias por esta ciudad. Tenemos agua, tenemos plantas hermosas. Pero Él dijo una frase: la familiaridad engendra desprecio. Estamos tan familiares con esta vegetación tan hermosa que la despreciamos y no le damos gracias a Dios y no la disfrutamos. ¿Te has tomado la foto con un árbol? Color lila, color amarillo, las bugambilias, cuántos colores, cuánta variedad. Pero esto lo traigo a colación para relacionarlo con la palabra de Dios. Tenemos ya tantas Biblias, tantas facilidades que despreciamos el valor de la Biblia, la palabra de Dios, viva y eficaz, poderosa, es la única fuente del conocimiento de Dios y su revelación y su voluntad. Es palabra viva, Dios me habla, se revela, se da a conocer, me enseña su voluntad. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra viva y eficaz que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que esté desnuda a los ojos de Dios. Es el alimento del alma de los hijos de Dios. Pero como les dije hace un momento, tenemos que entenderla. Y la verdad es que en mi vida pastoral de muchos años, décadas, y mi trato con la iglesia, con los creyentes, me doy cuenta que no es así. Y nos conformamos con leer lo que dice superficialmente. Una cosa es leer lo que dice y otra es leer lo que enseña. Sí, dice eso, pero ¿qué enseña? Sepa. Entonces, ¿cómo quiero crecer espiritualmente? ¿Cómo quiero madurar? ¿Cómo quiero conocer más a Dios para amarlo más, obedecerlo más, rendirme más, no estar luchando? Es que Dios nos pide tantas cosas. Estoy cansada. Y lo vemos así como una carga, porque no conocemos a Dios. Si hubiera una serie aquí de los atributos de Dios, posiblemente estarías oyendo hablar de un Dios que tú no conoces. Porque lo que conocemos de Dios es que Dios es amor. Dios es bueno, Dios es compasivo, y sí lo es. Y lo digo un poco así sarcástico, porque conocemos nada más estos aspectos, pero no conocemos el ser divino, la suma de los atributos de Dios, su justicia, su santidad, su verdad, su soberanía, su fidelidad, su paciencia, su gracia, su riqueza. Y estoy contento, está bien con eso. ¿Para qué más? Yo no quiero ser un teólogo, una teóloga. Yo quiero decirles que uno de los versículos base de nuestro tema es una declaración poderosa de Nehemías que da ahí en el versículo 8-10, que dice: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Es una declaración poderosa. El gozo del Señor. La fuente del gozo es el Señor mismo. El gozo está en la presencia, dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Imagínate, sería tener esa fe para no salir de la presencia de Dios a la cual podemos entrar, porque Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo por su sangre, mis hermanos.
Por fe podemos estar ahí en su presencia, donde hay plenitud de gozo, y decir: Señor, yo no quiero nada ni saber de nada, yo estoy con tu plenitud de gozo. Y no en términos egoístas y de satisfacción personal, sino para decir: Señor, con esta plenitud de gozo, ahora quiero darte gracias. Con este gozo quiero alabarte, adorarte, bendecirte. No vengo a pedirte nada porque tengo plenitud de gozo, Señor. Solamente quiero estar contigo. ¿Recuerdas alguna oración así? Para eso es el gozo. Imagínate que tu hijo se acercara y está ahí, ¿verdad? Y está como disfrutando y está seguro, está ahí con su papi, ¿verdad? Y de repente tú, ¿y tú qué? Como en el norte, ¿y tú qué, huerquillo, aquí? No, pues nada, nomás quiero estar aquí contigo porque eres mi papá y te amo y soy feliz aquí a tu lado. Te derretirías, mi hermano, como padre. Porque estamos acostumbrados a que el hijo viene y me das y esto y me das y me das y me das. Yo sé que los padres tenemos que darles y todo, pero... Y no se cansa Dios, también tengo que aclararlo, de que le pidamos. Pero como que tenemos que ir adelante. Así es que vamos al primer punto que está en los versículos 1 al 4, y es el anhelo del pueblo. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. Mis hermanos, no fue un culto pequeño, corto. Desde el amanecer hasta el mediodía podemos sacar un promedio de 6 horas. Yo te pido nada más un 20% para mi predicación, y finalmente te lo dejo en 1 hora. Pero no te canses. A los 10, 15 minutos ya estamos en la silla. Hoy compramos las mejores sillas. No hay sillas mejores, son las más grandes, las más cómodas. Las sillas de iglesia se miden por horas. De veras, en serio. Tú haces tu pedido y te dice si la quieres para 1 hora, 2, 4, 5. Nosotros la pedimos para muchas horas, para que por la silla y la comodidad no aguante. Ahora nos sale peor porque ahora la gente se duerme. Están tan cómodas. Entonces, continúa diciendo que desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Arías, Hilcías, Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadamna, Zacarías y Mesulam. Aquí está el primer punto, y lo que estamos viendo aquí es que Dios está haciendo énfasis en la reunión del pueblo. El pueblo estaba reunido, estaba unido, y estaban ante la ley de Dios que estaba siendo expuesta, leída. Y vemos aquí el deseo de escuchar la palabra, el anhelo del pueblo de regresar a la verdad, a la palabra de Dios. Sí, un fuerte deseo por conocer la voluntad de Dios y regresar a Cristo. Mis hermanos, puede ser que por no estar en la Escritura, en la Biblia cada día, no de forma mecánica e intelectual y fría, no me refiero a eso, pero vívida, donde realmente podamos decir que Dios me reveló hoy su voluntad para mi vida, qué quería, y así cada día, etcétera, y darle gracias.
un fuerte deseo. Señor, como dice el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Como vamos a aprender ahorita, hay que orar la palabra, es la mejor oración, orar la palabra. Dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad de Dios, a la verdad. Y nada más hay una verdad. Ellos tenían este anhelo porque, como les digo, habían estado 70 años sin Dios, sin la ley. Ahora tenían la oportunidad, ya estaban ahí reunidos, estaban en la plaza. Se muestra, como lo vamos a ver ahorita, el deseo de conocer la voluntad de Dios y el fervor que tenían. Vamos al punto 2, que es la lectura de la ley, versículos del 5 al 8. Y nos dice, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Vemos ahí el respeto, la reverencia. Cuando abrió apenas el libro, todo el pueblo se puso de pie. Reverencia, respeto, devoción, piedad. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Nos damos cuenta que Esdras era un conocedor de Dios, conocía sus atributos, ¿sí? Conocía sus atributos. Yo puedo contestar por ustedes si quieren. Entonces, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaba las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Vean la receptividad del pueblo con la palabra, cómo estaba actuando. Se postraron rostro en tierra, alababan al Señor, estaban llorando todo el tiempo porque estaban siendo confrontados a su pecado. Estaban entendiendo que el haber estado cautivos en el exilio allá en Babilonia tantos años había sido consecuencia de su pecado, de su incredulidad, de su idolatría, de su inmoralidad, de muchas cosas, desobediencia. Entonces estaban ahí contritos, humillados. Señor, perdóname, estoy entendiendo por qué estamos donde estamos y por qué hacemos lo que hacemos. Perdóname. Y están ahí en ese momento. Fueron compungidos de corazón. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios de confrontarnos y darnos convicción de pecado junto con el Espíritu Santo, que dijo Jesús que cuando viniera convencería al mundo de pecado, justicia y juicio. No hay manera de conocer nuestra condición verdadera espiritual delante de Dios más que a través de su palabra, por el Espíritu Santo y en la presencia de Dios. Si no, vamos a tener conceptos muy equivocados de nosotros mismos. Entonces, vemos aquí cómo Esdras, Nehemías, los levitas empezaron a interpretarles la ley para que hiciera sentido y pudieran entender mejor lo que leían. ¿Sí? Por eso les decía que vamos a ver Efesios 4, 11 al 13, para darle gracias a Dios por esto. Efesios 4, 11 al 13. Dice, y él dijo a algunos, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias a Dios por los hombres, dones que ha dado a la iglesia, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, porque ellos nos van a enseñar a interpretar las Escrituras, a darle sentido para que las podamos entender mejor y podamos oír a Dios y nos pueda alimentar nuestra alma y podamos crecer y llevar fruto y madurar en esa Cristo semejanza que es la voluntad de Dios, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8. Así es que vemos aquí que hubo un impacto de la palabra de Dios en el corazón del pueblo, ¿sí? Porque la ley de Dios es un espejo que refleja nuestra condición. Y fíjense una cosa bien importante, el gozo no comienza con un llamado a celebrar, sino a menudo con la confrontación del pecado y la nostalgia por lo que se ha perdido. Ellos sabían lo que habían perdido a su Dios, habían perdido su ley, habían sufrido muchísimo, 70 años, su ciudad, sus cosas, su casa, posiblemente familia ya habían fallecido, etcétera. Y yo aquí quiero usar una aplicación a nosotros, porque a veces nuestra tristeza y nuestra nostalgia es por haber perdido cosas de esta vida, de este mundo, personales, materiales solamente. Pero si lo transportamos a lo espiritual y decir, oye Señor, yo no estoy triste porque no tengo comunión contigo, compañerismo íntimo, porque no oigo tu voz, porque no veo tu revelación a mi vida, porque abro la Biblia y no me dice nada, no me habla, no entiendo nada, no oigo tu voz, no disfruto de tu presencia. Y he perdido eso y no me entristezco. He pecado, esto ha roto mi comunión contigo, me ha separado y no estoy triste. Ahora aquí vamos a algo bien importante, mis hermanos. Este acto de escuchar la Escritura no solo es un ejercicio intelectual, sino una experiencia espiritual transformadora. Necesitamos venir a la palabra, entenderla, y si la estoy entendiendo, me va a transformar en algo, en alguna área, en alguna forma, en alguna medida, y mañana otra vez, y pasado, y así las semanas, y los meses, y los años, y entonces estoy creciendo. Pero no me examino para ver si voy bien o me devuelvo. Así es que esto subraya la reverencia que se debe tener a la palabra de Dios. Un autor de muchos libros y muy querido por gracia soberana, Sinclair Ferguson, plantea que la lectio divina o la lectura contemplativa de las Escrituras puede cultivar el gozo y el entendimiento. Y no quiero que vayan a pensar que es algo nuevo, moderno. Esto data de la época medieval o la era de la Edad Media. Imagínate, estamos hablando del siglo V al siglo XV. Especialmente tiene sus raíces en la vida monástica, es decir, hombres de Dios que querían más de Dios. Y descubrieron esto, la lectio divina, y la vamos a ver rápidamente en su estructura. Si puede aparecer en la pantalla sería muy bueno, si no aquí lo voy a leer. Lectio divina es una práctica espiritual de la tradición cristiana, lectura orante de las Escrituras. Tú vas leyendo, vas entendiendo, reflexionando, meditando y orando, contestándole a Dios. Dios te habla, tú le contestas y así vas adelantando y adelantando. Imagínate
donde se medita y se dialoga con Dios a través de la palabra. Este método ayuda a que la palabra de Dios toque y transforme el corazón. Así que vamos a ver rápidamente los pasos. Lectio significa lectura, leer el pasaje bíblico lentamente. Meditatio, meditación, reflexionar sobre el texto, dejando que las palabras resuenen en el corazón, dar oportunidad al Espíritu Santo te dé entendimiento. Oratio, oración, responder a Dios en oración basada en la meditación que estás teniendo de esa palabra. Contemplatio, que es contemplación, permanece ahí en la presencia de Dios, disfrutando de su amor, de su gozo, de su paz, de su presencia. Ahí te quedas, ahí te quedas. No ves el reloj, estás disfrutando, estás con Dios, tu Señor. Es indescriptible esa experiencia. Vamos al punto 3, que es la respuesta del pueblo. O sea, yo he ido comentando muchas cosas, así es que están en los puntos que estamos viendo y solamente voy a enfatizar algunas cosas, porque aquí llegamos a la parte medular y que tiene que ver con esta virtud del gozo, porque vamos a leer los versículos 8 y 9, y dice aquí: y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. ¿Sí? Y es el versículo desde el 9, voy a leer el 9 y el 10. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman, ¿sí?, de la grasa, beban de lo dulce, y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Ahí está la virtud del gozo. El gozo del Señor es lo que nos fortalece. Pero aquí ya había pasado algo importante, mis hermanos, que quiero hacer énfasis. Aquí la palabra de Dios ya había actuado, como les había dicho, había mostrado ya su condición de pecado, las consecuencias, y ya estaban arrepentidos, y ya tenían el deseo de hacer la voluntad de Dios, de volverse a Dios, tenían la fe para recibir el perdón y saber que su Dios era un Dios redentor, ¿sí?, y que redime. Y entonces llega esta parte tan importante que les dice Nehemías: no os entristezcáis, no sigan llorando, callen, se acabó el llanto, ya Dios los perdonó, ya los recibió, ya los reconcilió, ya los salvó, ya tienen vida eterna. Ahora levántense y gócense y celebren ese gozo y compártanlo, porque el gozo no es personal, individual. Yo cuando le digo al Señor acerca del gozo, no le digo: Señor, yo quiero estar gozoso, pero estar gozoso para mí mismo, para tener placer, para decir: ay, cuánto gozo siento. O sea, el gozo no es así, no es para uno. Como les decía, yo quiero ese gozo para acercarme a Dios gozoso, porque la verdad es que la mayoría nos acercamos a Dios lloriqueando y necesitados y apesadumbrados y deprimidos y con quejas. Qué diferente sería acercarnos a Dios con gozo. Oh Señor, gracias por este gozo tuyo, el gozo del Señor en mi vida, y con este gozo quiero alabarte, darte gracias y reconocer todo lo que tú eres. Qué diferencia, hermanos. Así es que
esta afirmación es fundamental. El gozo del Señor no es solo una emoción pasajera, sino una fortaleza espiritual que puede sostenernos luego en los tiempos difíciles de prueba, de enfermedad, porque es el gozo del Señor. Por eso a veces estamos tan débiles, tan enclenques, tan vulnerables. Si viene un problema, una mala noticia, una situación de enfermedad y todo, y nos caemos. Entonces es la exhortación que recibe aquí el pueblo a que es importante esto, mis hermanos. Y yo quiero retomar esta palabra y decírselas a ustedes. Ya no lloren. Callen, porque Dios los ha recibido en Cristo Jesús. Porque han sido perdonados de todos sus pecados por la obra de Cristo en la cruz. Ya tienen la salvación. Dios los ha santificado, los ha justificado, los ha hecho sus hijos, los ha hecho miembros de su iglesia, los ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tienen la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de la fundación del mundo. Piensa en esto y deja de llorar y gózate, para que me bendiga tu gozo y mi gozo te bendiga a ti, y lo compartamos, y entonces demos testimonio y atraigamos a la gente. A veces los cristianos, lejos de atraer a la gente a Cristo, los alejamos. No, hombre, estos cristianos también fregados siempre en pruebas, siempre sufriendo y siempre con dolores y siempre quejándose de que tienen que leer y que aquello y lo otro. Pues alejamos a la gente de Cristo. Y por último, pues no glorificamos a Dios. Eso no glorifica a Dios, una vida de llanto. Está bien llorar por un tiempo, mientras que estás reconociendo tu pecado, tus errores, tus fallas. Ahora vienes a Cristo en perdón, con la fe de que Él ya pagó, y solamente apropias el perdón y recibes el perdón y te levantas perdonado y gozoso, y ahora a darle gracias a Dios por el perdón, por la salvación, por la vida nueva y la vida eterna. Y vamos al último punto, que es la celebración y el gozo. Versículos del 11 al 12. Y dice: los levitas clamaron a todo el pueblo diciéndole: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar, dice, porciones, y a celebrar con gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Comprendieron las palabras. Cuando tú comprendes las palabras del Evangelio de Jesucristo, que por gracia, sin merecer, Él te perdonó, te salvó, pagó por ti para darte vida eterna, hacerte su hijo y entraras en una comunión con Dios, y como cantamos en aquel día, poder estar sin pecado ante su presencia. Es motivo de celebración, amén, mis hermanos, y de gozo. Y quiero que se imaginen por un instante un culto de domingo aquí en nuestra iglesia, donde todos vengamos con el gozo del Señor. Imagínense, wow. Dejemos esa sonrisa de iglesia. ¿Me explicó? Todos ahí en el pasillo. Oh. Hola, hermana. Sonrisa de iglesia. No hay nada. No hay nada. El gozo del Señor. Compartirlo. Gozarnos. Esto va a enriquecer a la iglesia, la va a fortalecer, nos vamos a unir y vamos a sentir el deseo de servirnos unos a otros y apoyarnos.
Amén. Bueno, mis hermanos, entonces solamente quiero rapidísimo nada más decirles unas ideas de la diferencia del gozo y la felicidad, porque se los prometí en mi propuesta, y decirles que el gozo es una virtud espiritual profunda, duradera, que proviene de nuestra relación con Dios. Es un fruto del Espíritu y se manifiesta como una respuesta, fíjense bien, a su amor, a su gracia, a su perdón, a su salvación, a su reconciliación, a su santificación, a su justificación, a su vida eterna. ¿Quieres más motivos para estar gozoso? El gozo se encuentra en el Señor mismo, ¿sí? Y a diferencia de la felicidad, el gozo no depende de las circunstancias externas. Puede estar presente incluso en tiempos de adversidad, ya que está anclado en la esperanza y la promesa de Dios. Sin embargo, la felicidad es una emoción o sentimiento que generalmente resulta de circunstancias externas o sucesos positivos. Es más efímera y a menudo depende de eventos específicos como fechas festivas, logros personales o situaciones agradables. Tiene una condición la felicidad, a menudo depende de factores temporales, por ejemplo, una buena noticia, también las circunstancias pueden cambiar, la felicidad puede desaparecer rápidamente. Así es que mientras que la felicidad es una reacción a circunstancias temporales, y están sujetas a cambios, el gozo es una virtud espiritual que persiste anclada en la relación con Dios. Así es que mi conclusión, mis hermanos, es que este pasaje de Nehemías nos invita a valorar la palabra de Dios, a responder a ella como lo hicieron ellos, con reverencia, con devoción, con fervor, y también encontrar en su mensaje un motivo de gozo y fortaleza. El mensaje de Dios siempre será de gozo y de fortaleza. El mensaje del Evangelio, ¿qué es? Buenas noticias, ¿sí? Mira, ya tenemos muchas malas noticias en los medios, ¿sí? Nosotros como cristianos estamos, y a veces hablamos nosotros más de las malas noticias que la buena noticia que tenemos, que es el Evangelio, para comunicarlo en obediencia al mandato de Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Así es que podemos preguntarnos si estoy viviendo en el gozo del Señor, ¿sí? Busquemos su presencia, volvamos a su palabra y a la obediencia al Señor para seguirle comprometidamente. Mis hermanos, estoy concluyendo. Y al inicio les dije que quería ver algunas cosas como resultado de este sermón. Yo no sé si alguna de ustedes podría decir, como los discípulos de Maús: oye, durante el sermón que estuve escuchando la palabra de Dios que se abrió, ardió mi corazón. Yo no sé si puedes decir también: la verdad es que sí me encontraba en la primera parte de Job 42:5, de oídas había yo oído a Dios, pero después de esto que he aprendido y que Dios se ha revelado, se ha manifestado, se ha dado a conocer a través de este pasaje a mi vida, hoy puedo decir: mas ahora mis ojos te ven. O alguien puede, como el pueblo de Israel, decir: la verdad, fui tocada con la palabra para reconocer que he pecado, que he estado triste y nostálgico por cosas que he perdido, que no he podido obtener, pero que solamente tienen que ver con esta vida, con este mundo.
Y lo que sí es valioso y sí lo he perdido, mi comunión con Dios, el buscar su presencia, el andar con Él, el alimentarme, oyendo su voz a través de su palabra y de su espíritu, y eso no me ha entristecido ni me ha dado nostalgia. Entonces, quiero pedirle a los hermanos de la alabanza que pasen. Y este canto, dentro de la liturgia, se llama canto de respuesta. Es decir, ante lo que Dios nos habló, nos mostró, se reveló a nosotros a través de su palabra, a través de su espíritu, le vamos a responder a Dios. Le vamos a decir: Dios, qué grande eres. Aquí está mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es tuyo. Ese es el canto de respuesta. Así es que, ¿qué les parece si nos ponemos en pie y cantamos con nuestros hermanos? Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eres, eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida entera, tú mi porción y mi roca eterna. Lo que yo tengo lo doy por perdido. Lo que yo tengo lo doy por perdido. Si te tengo a ti. Si te tengo a ti, Señor. Mis hermanos, despidámonos con el gozo del Señor, celebremos, que el Señor les bendiga, y el próximo domingo tenemos la segunda parte de esta virtud del gozo, predicada por nuestro hermano Richard, y que se basará más en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla mucho de esta virtud del gozo. Que el Señor les bendiga y que pasen una buena tarde. Bendiciones. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.